gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies Muy buenas noches, iglesia preciosa. Dios les bendiga
mucho. Qué lindo es poder estar conectados en este día martes, como cada martes lo hacemos con un propósito, darle gracias a Dios, honrarle a Él y también escuchar esa palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas, escuchar lo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. También quiero agradecer a los que desde temprano escriben, saludan y se expresan. Qué lindo es poder leer cada mensaje. Gracias. Es nuestra manera de estar más cerca en este tiempo. Quiero darles a todos la bienvenida y en especial manera a los que quizás hoy se están conectando por primera vez o recientemente comenzaron a ser parte de nuestras reuniones y contarles que tenemos los fines de semana reuniones online por nuestro canal de YouTube de la Iglesia del Puente, los días viernes a las 20 horas y los domingos a las 11 de la mañana, que luego tiene su repetición a las 7 de la tarde. Son tiempos tan hermosos. Hermoso es poder ser parte de la iglesia del Señor, de la Iglesia del Puente. Así que a no perdernos estos tiempos, ¿no? tan lindos de visitación de Dios en nuestros hogares. Bueno, increíblemente ya estamos en el mes de septiembre. Ayer comenzó la primavera. Feliz primavera para todos. Hermosa estación. Ustedes ya saben cuánto me gusta, pero cada estación tiene su particularidad. Nuestro Dios es realmente maravilloso, tan creativo, para que de alguna manera no nos aburramos, ¿no? Podamos disfrutar cada tiempo tan lindo que Él nos prepara. Y en esta semana, comenzando la primavera, como les decía, estamos tan contentos porque estamos ya a la antesala de nuestro congreso. Estamos a tan solo 3 días de nuestro congreso que tiene por lema incontables. Incontables van a ser las maravillas que Dios hará en este fin de semana y luego, ¿no? A no perdernos, a preparar ese tiempo en nuestras casas. Si por algún motivo todavía no te inscribiste, te animo a que lo puedas hacer a través de la página adoradoresenaccion.org, o podés ingresar en las redes sociales de nuestra página de la Iglesia del Puente y allí asesorarte de cómo hacerlo. Ninguno puede quedar afuera de este tiempo que va a ser precioso. Tenemos muchas expectativas porque no tenemos dudas que Dios va a hablar de una manera tan clara a cada uno de nosotros. Él nos va a direccionar. Y también quizás en los grupos, si lo haces en la semana, allí pueden organizarse para poder anotarse, inscribirse y ninguno quedar afuera de este tiempo. Bueno, quería que juntos podamos leer la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué hermosas declaraciones. Cuánto nos ha enseñado el Señor Jesús. Y yo quiero detenerme en esta última parte, en este último versículo que dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a estar delante de su presencia. Y Él dijo: si algo pidiereis en mi nombre,
Y saben que esta proclama, esta enseñanza, tiene una profundidad tan especial. No se trata simplemente de pedir en el nombre de Jesús como una declaración, sino el entender lo que significa orar en el nombre de Jesús. Es pedirle a Él que sea hecha su voluntad, que podamos caminar su perfecta voluntad, que podamos cumplir el propósito al cual Él nos ha llamado, por el cual estamos acá. Que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? De conectarnos cada día, de orar, de buscar esa voluntad que es perfecta y que no tenemos dudas que va a ser de tanta bendición, como lo dice su palabra, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Y el versículo 6 dice, el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el todo. Él es el todo para cada uno de nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuánto bien hace a nuestra vida. Y en esta noche queremos honrarle, queremos agradecerle. Vamos a hacerlo a través de esta alabanza, de este tiempo de canción. Y vamos a escuchar luego lo que Él está haciendo. El Señor te bendiga mucho. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria.
Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Hola Iglesia, Dios te bendiga, buenas noches. Mi nombre es Juana. Quería contarte que estamos trabajando en el barrio de Sol de Oro. Hace 4 meses comenzamos abriendo un merendero con 20 niños. Transcurrido el tiempo, hoy tenemos más de 60 niños y 23 familias que los días jueves van a retirar la merienda y también alimentos. Y gracias al merendero que se abrió en ese lugar, un adolescente se reconcilió con el Señor y las hermanas estuvieron conteniéndola durante toda la gestación de su embarazo y pudimos bendecirla con tu ayuda. Pudimos acercarle cochecitos de bebé, ropa, un sobre con dinero, pañales, y tratamos de alcanzárselo de la mejor manera mostrando el amor del Señor. Pusimos globos en los autos, unos cartelitos y llegamos a su domicilio. Y la verdad que ella se puso muy contenta, agradecida a la iglesia, y también tuvimos la oportunidad de orar por ella, por Sofi, que es la recién nacida, y por toda su familia. Desde ya queremos agradecerte porque cada siembra y cada donación que vos nos das para el merendero está siendo bien invertida. Te queremos agradecer, y si deseas colaborar con nosotros va a ser de mucha bendición para ayudar a tantas familias que se van sumando todos los días jueves. Dios te bendiga grandemente. Hola preciosa iglesia, buenas noches, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que es estar nuevamente juntos en nuestra habitual reuniones de los días martes. Qué precioso fin de semana que hemos tenido. Dios nos ha hablado, Dios nos ha bendecido y también nos ha regalado un preciosos días que hemos tenido. Gracias a Dios porque la mano del Señor está con cada uno de nosotros. Escuchaban estos días de
como Dios está respondiendo a las oraciones, milagros, personas que han tenido hermanos que han tenido problemas de salud, pero Dios está poniendo su mano poderosa. También sabemos que Dios está consolando, fortaleciendo a las familias. Dios está obrando de distintas formas y de una forma maravillosa. Y estamos tan agradecidos. Escuchaba el testimonio de Juanita acerca del merendero y decía qué preciosa obra que están haciendo las hermanas, qué hermosa tarea, qué esfuerzo. Ella decía cómo comenzaron con un pequeño número y ahora se ha multiplicado debido a la necesidad, pero Dios ha estado proveyendo para cada una de las necesidades. No solamente con una merienda o con alguna mercadería, sino también que se está orando por las personas, se está ministrando. Ella contaba cómo han bendecido a esta jovencita y sin duda eso es una gran bendición, la verdad que es un gran logro para la obra de Dios en estos días. La verdad que estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo. Dios está, no solamente estamos viendo la generosidad, sino que Dios está bendiciendo las vidas, ¿no? Cristo está siendo anunciado, predicado, y vidas y familias están siendo transformadas. Agradezco al Señor por la generosidad de cada hermano, por cada uno que ha colaborado o colabora con el merendero, y agradezco también la fidelidad de los hermanos en sus ofrendas, en sus obligaciones, porque es lo que hace que la obra de Dios pueda seguir marchando, pueda seguir avanzando en estos tiempos tan especiales que creemos que pronto van a terminar. Yo quería dejarte un versículo de la palabra de Dios y está en Timoteo, primera de Timoteo, y dice así el capítulo 6. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Obviamente que nosotros no tenemos personas ricas cerca, es una realidad, ¿no?, en nuestro ámbito, pero sí es aplicable la palabra. Y les repito el versículo 18, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y esto lo podemos hacer todos, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué importante que en estos días podamos ser generosos, podamos ser fieles a la obra del Señor, y no dudo que Dios va a ser siempre fiel y Él nos va a dar según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es más abundante que lo que nosotros podemos pedir o pensar en estos días. Bueno, quería en esta noche agradecer siempre a Abel y al equipo de alabanza y adoración por ministrarnos, por llevarnos a la presencia de Dios. Y hoy, en esta noche tenemos una sorpresa. Nos adentramos ya al Congreso de Jóvenes. Les pido que se anoten, que se involucren. El día viernes, sábado y domingo va a ser en las reuniones normales, en los horarios normales, en YouTube, en el canal oficial de la Iglesia del Puente, y el día sábado es la diferencia. Tienen que anotarse en la página de Adoradores en Acción, y lo importante aquí es que puedan participar en los talleres. Participen en los talleres porque van a ser herramientas muy preciosas y muy poderosas para estos días que nos tocan vivir. Sin más, tenemos, como les dije, hoy una sorpresa, y es que va a compartir con nosotros la palabra de Dios alguien que mi esposa y yo queremos mucho, y alguien que ustedes aman mucho, porque Él ha bendecido siempre a la iglesia y a cada una de sus vidas. Así que los dejo con nuestro querido Marcos Rodríguez. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tengan muy, pero muy buenas noches. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia del Puente de Ezeiza.
qué alegría es para mí poder compartir en esta noche junto a ustedes este tiempo y traerles el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo están en esta noche? Bien, hermoso fin de semana hemos tenido con nuestra reunión dominical y arrancamos ya en una nueva estación. Así que aprovecho para decirle feliz primavera, y si estuviésemos en la iglesia seguramente habría algún hermano en la puerta entregando quizá una flor que simboliza esta estación tan preciosa que el Señor nos ha dado. Y como dijo aquel hombre en el libro de Cantar, de los Cantares, ha pasado el invierno, se ha ido la lluvia y viene el tiempo, sí, de la canción, viene el tiempo de renuevo para la naturaleza, pero por supuesto también con expectativas para nosotros, la iglesia, de que estamos entrando en una nueva estación. Dios está por glorificarse, Dios está por hacer una jugada maestra detrás de este tiempo desafiante de pandemia, detrás de este tiempo desafiante de crisis en las naciones de la tierra. La nuestra no es la excepción, y vaya que los que tenemos quizá un par de años por encima de los jóvenes y los adolescentes sabemos de lo que estamos hablando, pero Argentina va a salir adelante de la mano del Señor. Y como iglesia estamos orando, creyendo, ¿sí?, que Dios lo va a hacer. Por eso nosotros no somos de los que viven por vistas, sino por fe, ¿sí? Y estamos viendo que Dios se va a glorificar y viene una gran cosecha, mis queridos hermanos. Así que prepárense, porque la iglesia de Ezeiza va a crecer, la iglesia de Ezeiza se va a extender y Dios va a traer salvación a la ciudad. Amén. Así que bueno, ¿está listo para ir a la palabra del Señor? ¿Saben qué? Hoy quiero predicarles una palabra que Dios puso en mi corazón y se llama estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Y yo recuerdo cuando daba mis primeros pasos a los 7, 8, 9 años en la vida del Señor en la escuela dominical, pero empezaba a ir los domingos a la mañana a la reunión general, y sabe que muchas veces iba solo, ¿sí? No sé por esas cosas de la vida, pero yo me acuerdo que lo había tomado con responsabilidad. Desde chiquito me cambiaba y quizá era domingo temprano a la mañana y yo iba y le insistía, los estoy quemando, a mi mamá, y seguían durmiendo, y yo decía, bueno, yo me voy. Y mi mamá se quedaba tranquila porque la iglesia quedaba a una cuadra de casa, y ya agarraba mi Biblia y me iba. Y me acuerdo que entre aquellas reuniones recuerdo un himno, ¿sí?, que cantaba el hermano Luis en aquella iglesia del barrio de Banal Oeste, porque era parte de la reunión, abrir el himnario, ¿sí? Algunos que está entrado en años se debe acordar de más de uno de ellos, y había un himno que decía: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Y no me olvido, ¿sí?, de la melodía. No se lo voy a cantar porque quizá arruine esta parte, ¿sí? Pero me acuerdo que sonaba aquellos instrumentos y cantábamos: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, cada iglesia tenía quizá su forma de entonarlo, ¿no? Porque yo después lo escuchaba en otros lados y digo, es el mismo himno, nada más que nosotros lo entonábamos de otra forma. Pero bueno, querían escucharlo, ahí lo escucharon. Pero bueno, y ese himno decía de estar firmes y adelantes, huestes de la fe. Y en estos días, hermanos, nuestra fe está siendo probada, ¿sí?, por lo que estamos viviendo, y la palabra del Señor en ningún momento nos esconde acerca de esto. Al contrario, dice que si el horno ¿sí?, es prendido fuego, ¿para qué? Para que el oro sea probado, ¿sí? Cuanto más nuestra fe no va a ser
probada. Y si salimos aprobados, yo sé que Dios nos va a colmar de grandes bendiciones. Amén. ¿Está siendo probada su fe? ¿Sí? ¿En qué área está siendo probada? Miren, acá la palabra de Dios en el primer libro, ¿sí?, de Corintios. Vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer quizá un solo versículo por cuestión del tiempo, pero es lo que en esta noche creo Dios quiere hablarnos. Y vamos ahí al capítulo 58, el último versículo de este capítulo 15, ¿sí?, de Primera de Corintios. Si tiene ahí la Biblia, le invito a no distraerse, a concentrarse, porque como siempre decimos, una palabra de Dios puede levantarlo, puede fortalecerlo, puede, sí, abrir los ojos del entendimiento y llevarnos a un nuevo nivel de fe y de bendición para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿sí?, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estar firmes. Y dice un par de cosas más: constantes y trabajando, ¿sí?, y creciendo en la obra del Señor. Pero yo quiero hablarles del estar firmes. Y saben que este final del capítulo 15 es toda una enseñanza exhaustiva que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto, y creo yo sobre un tema que realmente es parte del fundamento de nuestra fe y tiene que ver con la resurrección, ¿sí? Y en aquellos días pareciera que la corriente del pensamiento griego se hacía fuerte y influía mucho en la sociedad de aquel entonces, y esos pensamientos o ideas de aquellos pensadores llegaban a oído de los hermanos seguidores de Jesús, y pareciera como que creaban duda, incertidumbre, desánimo en algunos, porque había dos fuertes corrientes, y una de ellas decía que la muerte física era el final de todo, ¿sí? Que cuando uno moría, ahí ya no había vida eterna, no había resurrección, no había más esperanza, ahí se terminaba todo. Pero había otra que decía que el espíritu sobrevivía fluctuando ahí en lugares de forma incorpórea, se decía así, y andaba por ahí quizá a veces haciendo apariciones, trayendo, no sé, ayuda a aquellos que ponían su fe en los muertos, pero eran corrientes de pensamientos de aquellos días, y pareciera que esto se infiltró en la iglesia. Y el apóstol Pablo, miren, no hay otra parte en la Biblia que quizá se hable de tal manera de la resurrección como lo expone aquí el siervo de Dios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, ¿sí?, de Corintios. No quiero tocar el tema de la resurrección, pero sí como un pensamiento, como una idea, como una voz, ¿sí?, de la corriente de la humanidad o del mundo puede muchas veces hacer trastabillar, caer, debilitar la fe de nosotros los cristianos. La pregunta es: ¿a quién estás escuchando estos días? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuáles son las conversaciones en las cuales te metes? ¿Sí? ¿Qué estás leyendo fuera de la palabra de Dios? ¿O qué predicadores estás escuchando? Sería bueno, y un consejo que aprendí en la Iglesia del Puente, es que consultemos acerca de literatura, acerca de predicadores, a nuestros hermanos mayores, porque a veces las buenas intenciones pueden traer
confusiones, ¿sí? Desde el pensamiento o interpretación del hombre. Muchas veces quizá eso puede generar en nosotros, ¿sí? Interrogantes que luego lleven a debilitar nuestra fe. Pero como decía, el tema principal es esto, que podamos estar firmes, porque hoy en día hay un montón de voces que se levantan para debilitarnos en la fe, ¿sí? Y la fe, mis hermanos, es todo para nosotros los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Una de las últimas palabras que les compartí acerca de que el justo vivirá por la fe. La fe es todo para nuestras vidas, y muchas veces el diablo va a tentar contra nuestra fe, de tal forma que va a tirar pensamientos, ¿sí?, para apagar nuestra fe. Por eso en el libro de Efesios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, habla acerca de el escudo de la fe, ¿sí?, que tiene que ser parte de nuestra vida para poder apagar esos dardos de fuego del maligno, de esos pensamientos que en aquellos días era acerca de la resurrección. Hoy quizás sean acerca de un montón de cosas que quieran ir en contra de la verdad de Dios. Y cuántas veces el diablo ha logrado, ¿sí?, tocar a hermanos, aún siervos de Dios, por un pensamiento, ¿sí?, que lo han llevado a crisis de creer en Dios, de creer en su palabra, en sus promesas, de creer en la salvación, de creer en quizá la segunda venida de Jesús, y así tantos temas donde el diablo va a querer tocar nuestra fe. Pero hoy, mi hermano, yo quiero hablarle del estar firmes. Y el estar firmes significa no una postura externa, como le dicen a los soldados, firmes, y los soldados tienen una postura erguida y se ponen firmes. No, se refiere a una actitud de nuestro interior, ¿sí?, inquebrantable. Eso significa, según la definición de la palabra, firme, ¿sí?, una actitud inquebrantable de nuestra voluntad. Y sabemos que nuestra voluntad, la única forma que puede estar firme es si está alimentada, nutrida de la palabra de Dios. Y mi carga y lo que el Señor me inquietó, mi hermano, es hacerle esta pregunta: ¿usted está firme? ¿Sí?, en medio de tantas voces que hoy se levantan, porque quizás no sea un pensamiento o una idea que pueda querer debilitarlo en la fe, pero quizás sean circunstancias, quizás sean realidades que está viviendo en su matrimonio, con alguna crisis, con sus hijos, en esa etapa de quizá rebeldía, o por ahí las finanzas están siendo realmente probadas, y de manera que muchas veces nos doblegan en el ánimo, en la esperanza, ¿sí?, y nos cargamos en demasía y nos olvidamos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, que es lo que alimenta la fe. Porque no se olvide que la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, estos son días para alimentarse, para leer, para meditar, para memorizar, para llenarnos de la palabra de Dios. Yo muchas veces hablo, enseño, porque aprendí por gracia de Dios la dependencia de la oración. Y no es que oro porque como a Messi le dan una pelota y enseguida lo hace con facilidad. Cuesta, porque demanda de un tiempo, demanda de morir a otras cosas, y quizás muchas veces el poco tiempo que uno tiene como para descansar, pero saben que es el momento para ir a Dios y renovarse en Él, porque he descubierto también que quizá uno dice: necesito dormir al menos 2 horas. Mire, con 1 hora en la presencia de Dios yo le puedo asegurar que usted sale renovado, fortalecido, ¿sí?, y sobre todo fortalecido para estar firmes, que es lo que estamos hablando. Pero también creo en que necesitamos leer la palabra de Dios. No podemos decir que hoy no tenemos quizá el tiempo o la forma, porque si usted está viajando y no tiene el libro
puede tener la aplicación en el celular, ¿sí? Usted puede tener cualquier hoy versión de la Biblia en los dispositivos. Entonces podemos entenderla, podemos meditarla mejor que hace tiempo atrás. Pero Pablo, volviendo a esto acerca de algo que se había infiltrado y trajo crisis sobre la iglesia de aquellos días, les dijo: estad firmes. Y me encantaría, pero por el tiempo quizás quede para otra oportunidad de hablar de estar constantes y creciendo en la obra del Señor. Pero hoy quiero hablar de esto, del estar firmes, y más que la hora que vivimos lo demanda, estar firmes en el Señor. Y saben que recién hablaba acerca de que el estar firme habla de una actitud de adentro, ¿sí? Y muchas veces podemos aparentar estar firmes. Muchas veces quizá hasta en nuestro ánimo y fuerza podamos, ¿sí?, llevar una lucha, una adversidad y mostrarnos como firmes. Pero tarde o temprano, si nuestro interior no está firme, todo se va a desmoronar. Por eso necesitamos, mi hermano, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como decía el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿sí?, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, decía el apóstol Pedro. Y ¿sabe qué? Pablo se ve que sabía de esto, porque él muchas veces ha peleado para mantener la fe. Cuando llega el final de sus días, él le habla a Timoteo, su discípulo amado, y le dice, sabiendo que llegaba el final de su tiempo en la tierra, le dice: he peleado la buena batalla de la fe. Y en otra ocasión le dice a Timoteo, ¿sí?, pelea, ¿sí?, la buena batalla, ¿sí?, echa mano de la vida eterna, pelea la batalla de la fe. Pablo sabía, sí, que debía pelear por la fe, y en otra ocasión él dice: contended ardientemente por la fe. Tenemos que pelear muchas veces, mis hermanos, para estar firmes, ¿sí? Esto no se trata de solamente algo espiritual y para gente especial, sino que aún esa gente de años de trayectoria, de experiencia, de ministerio, debe pelear, ¿sí?, por la fe. Imagínense el apóstol Pablo, ¿sí?, este hombre de Dios que al final de sus días dice: yo he peleado por eso, ¿sí?, he peleado la buena batalla. Imagínense entonces el día a día, ¿sí?, de nosotros. Debemos tener esa mentalidad, armarnos del pensamiento de pelear la batalla de la fe. ¿Para qué? Para estar firmes. ¿Por qué? Porque si vamos al primer libro de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, también el apóstol Pablo dice: si alguno dice estar firme, mire que no caiga. Es decir, a veces nos confiamos en nosotros mismos y sabemos que estamos llevando una vida de oración, de palabra, de servicio, pero aún en eso él dice: si alguno cree estar firme, mire que no calle. Y ese mire significa velar, estar atento, que no haya nada, ni aún la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces el corazón es engañoso, ¿sí? Muchas veces pensamos que el estar firmes, el estar fortalecidos, el estar llenos, como decía, de la palabra de Dios, no nos va quizá a mover de nada. Pero a veces hay situaciones, mis hermanos, hay de repente, hay noticias que nos mueven el piso, y ahí es donde se comprueba realmente, ¿sí?, la firmeza de nuestra fe. Y sabe que cuando Pablo habla acerca de que el que dice estar firme, mire que no caiga, lo dice
Si usted tiene el tiempo, lea ese capítulo 10 de Primera de Corintios. Lo dice en un contexto donde él da 4 ejemplos donde el pueblo de Dios, ¿sí? Se debilita y pierde la fe, dando ejemplo de el tiempo en que Israel había salido de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué, mi hermano? Porque sabe que en el desierto muchas veces nuestra fe es probada. Y como le decía recién, no tiene que ver con que yo me sienta que estoy listo y preparado para enfrentarlo. Tiene que ver muchas veces con cómo yo respondo ante las circunstancias adversas, ante los pensamientos contrarios a las promesas de Dios. Sí, como nos enseñaba el apóstol Satirio dos Santos, cambiar los diagnósticos por promesas de Dios. Imagínense, ya Imanol está a punto de cumplir 1 año dentro de un mes, pero cuando pasaban los años y no podíamos ser papás, y en esa consulta, que yo estoy seguro que era el diablo mismo predicándole a mi mente, quizá el médico lo hizo de manera profesional, pero aquel especialista en fertilidad me dijo: y si el problema sos vos, yo te recomiendo pensar en adoptar, me dijo. Y no está mal, es una obra de bien y considerable, pero ese pensamiento de si el problema sos vos, hablaba de que yo podía tener una afección en mi cuerpo, ¿sí? Por la cual no podíamos ser papá con Flor. Pero yo me acordé de eso que dijo el pastor Satirio dos Santos: cambiar pronósticos por promesas. Y yo me paré fuerte en una palabra de Dios porque me invadió el temor, mi fe fue movida y dije: el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Y Dios me fortaleció en su palabra, ¿sí? Y empecé a declarar lo que decía Abraham cuando Dios le había pedido a Isaac que lo sacrifique, y él decía: aún Dios tiene poder para levantarlo de las cenizas, porque era el hijo de la promesa. Y yo declaraba: aún en medio de la adversidad mayor, Dios tiene el poder para darme un hijo, porque yo sabía, ¿sí?, que el Señor me había dado palabra hace años y me paraba en sus promesas. Entonces no es como yo me sienta, sino como yo reacciono ante la adversidad. Y parece que el pueblo de Israel en aquellos días, como le digo, luego de una gran victoria, luego de que el mar se abriera, luego de que vieran la columna de fuego, la nube, sí, cubriéndolos, el maná proveyendo día a día, aún con todo eso, vino la prueba en el desierto, ¿sí?, y flaquearon en la fe. Y hay 4 cosas que en ese capítulo 10 hubo que se levantaron y debilitaron la fe del pueblo de Dios. La primera es que no oyeron la voz de Dios. El Señor, ¿sí?, le habla a Moisés, y Pablo lo relata ahí, ¿sí?, de que ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos comenzaron a extrañar la vida de Egipto, ellos comenzaron a añorar lo de la vieja vida, porque en el desierto estaban cansados del maná, ¿sí? Y ellos, dice que por cuanto no oyeron la voz de Dios, ¿sí?, Dios se enojó contra el pueblo de Israel. Lo segundo es que dice que los extranjeros que salieron de la esclavitud también junto al pueblo de Israel, obviamente con sus costumbres paganas, idólatras, ¿sí?, y quizá muchos de ellos eran esclavos de los israelitas. Saben que ellos mismos comenzaron a querer comer carne en el desierto y contagiaron del deseo de ellos, de una nación extranjera, contagiaron al pueblo de Israel de desear lo mismo que yo. Tal es así que dice que lloraron para pedirle a Moisés que Dios les envíe carne, cuando era totalmente contraproducente
comer en el desierto. Es decir, lo segundo que debilitó su fe es haberse entremezclado con el deseo de pueblos ajenos. Por eso qué importante es saber con quién uno se junta, con quién uno se rodea, qué es lo que escucha, qué es lo que influye. Si usted se deja llevar por lo que el mundo habla de la realidad del país, mire, mi hermano, ya ni siquiera, como se decía en el 2001, la salida es Ezeiza, porque todo el mundo está en crisis. Aunque algunos lo siguen sosteniendo, refiriéndose a salir del país. Y yo quiero decir algo, la salida es Ezeiza, pero es la iglesia del puente de Ezeiza. Ustedes van a ser la salida para muchos que necesitan esperanza en esta nación y sobre todo ahí en su ciudad. Cuando aquella frase se decía por irse del país, yo me animo a profetizar y decir la salida es la iglesia del puente de Ezeiza. Amén. Y sabe que ellos se contagiaron del deseo de los extranjeros y desearon comer carne. Eso fue lo segundo que debilitó la fe, entremezclarse con los deseos, con los pensamientos, ¿sí? Con las motivaciones que tenían los extranjeros. Entonces, en ese capítulo 10, el apóstol Pablo marca esas cosas. Por eso le dice que el que esté firme mire que no caiga, porque por esas razones cayó el pueblo de Dios. Y otra de ellas, la tercera, era que se habían enojado y cuestionado el liderazgo de Moisés, de Josué. ¿Quiénes son estos? Decían que nos están llevando a morir. Y cuando no hay nada, mire, mis hermanos, hay un montón de cosas graves que podemos equivocarnos y pecar como pueblo de Dios, pero tocar la autoridad de Dios, tocar a los hombres puestos por Dios es grave. ¿Sí? David dijo, ay, si tocase al ungido de Dios, cuando sabemos que David sí tuvo la oportunidad de tomar venganza de Saúl, que tantas veces lo quiso matar y sacar del medio. Él lo tuvo ahí y apenas cortó el borde de su capa, se turbó, porque él entendió que estaba tocando al hombre de Dios. Y esas cosas trajeron debilidad, tales así que Dios se enojó y los quiso sacar. Y lo último que Pablo habla en ese capítulo 10 acerca del estar firmes y mirar que no caigan, hubo algo que los hizo caer y fue la idolatría. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ellos se levantaron un becerro de oro. Y la idolatría muchas veces no tiene que ver para nosotros con una imagen creada, con una estatua. Quizá la idolatría sea la finanza, quizás seamos nosotros mismos, aún el ministerio, o quizá, no sé, un equipo de fútbol que esté por encima de cualquier otra cosa que sea del Señor. Quizá dejamos una reunión para ver un partido de fútbol, quizá ponemos algo del Señor para no perdernos, no sé, un partido. Yo no sé qué es lo que hoy puede haber en tu corazón, pero mira de que eso no desestabilice tu fe. Y para cerrar, mi hermano, ¿sí? En esta enseñanza de estar firmes, ¿sí? En nuestra fe, el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, ahí vamos a buscar el Evangelio y vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, voy a agarrar la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a leer ahí en el versículo final 23 y 24. Perdón, 24. A partir del 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando
terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Si cualquiera que oye mis palabras y las hace, mi hermano esté firme, oyendo y haciendo la palabra de Dios. Llénese, oiga la voz de Dios estos días. Dios está hablando, Dios está alimentando a su pueblo. Él no ha cambiado. Cada día, si Él está con una palabra fresca, y como dije quizá alguna vez, no hace falta que usted espere que se revele una palabra y le traiga la revelación. La simple lectura lo está alimentando, la simple lectura lo está nutriendo, la simple lectura lo está fortaleciendo, está trayendo vigor, salud, ¿sí?, a su fe, ¿sí?, a su vida espiritual. Así que mi hermano, esté firme y constante, ¿sí?, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo para nuestro Señor no es en vano. Pero hoy quiero decirle, esté firme en la fe, esté firme en la fe. Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos vamos a cerrar este tiempo con una oración poderosa. Dios le bendiga. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gracias mi hermano, mi hermana, por haber aguardado ahí para cerrar este momento. Y yo quiero orar si usted se siente débil, si su fe está siendo probada o si usted está firme. Vamos a orar para que Dios nos dé una victoria completa ante cualquier circunstancia que atente contra nuestra fe. Creemos que este septiembre, esta nueva estación de primavera nos va a llevar a un nuevo tiempo. Amén. Así que donde está ahí, levante su mano, extiéndala a la pantalla y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, creyendo en el poder de tu Espíritu Santo que está ministrando a través de tu palabra la mente, los corazones, pero también el espíritu, Señor, de tu pueblo. Yo oro para que fuerzas vengan en medio de la debilidad, para que por tu palabra se afirmen, Señor, nuestros pies en la roca que es Jesús, para que por encima de todo dardo de fuego, de toda noticia mala, de todo pensamiento, de toda idea de este mundo que quiera traer confusión a tu verdad, de todo lo que atenta, Señor, contra nuestra fe, caiga por tierra en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Dios mío, para que la iglesia esté firme, caminando, avanzando y creciendo en tu obra, Señor. Fortalecidos, afirmados, Señor, porque viene un tiempo de completa victoria para la iglesia. Viene un tiempo de cosecha, de extensión. Viene un tiempo donde vamos a ver tu mano en esta hora desafiante, Dios Todopoderoso, porque tú no nos vas a dejar, porque tú no nos vas a desamparar, pero te pedimos esto, Señor,
afírmanos, afírmanos, afírmanos en la roca de nuestra vida que es Jesús. Señor, levanto los brazos de los pastores de esta casa, de todos los líderes, Señor, de todos los servidores, obreros, hombres y mujeres, jóvenes y aún adolescentes y niños que te sirven en tu obra, para que, Señor, sigan creciendo, para que, Señor, sigan creyendo que, Señor, es una casa destinada a ser, Señor, visitación tuya para la ciudad de Seiza. Señor, los bendigo en esta noche y declaro una semana de completa victoria. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, milagros, sanidades en los cuerpos enfermos, libertad de las mentes oprimidas. Llena a mis hermanos del poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. No se olviden, próximo fin de semana, cada unos días, tenemos nuestro congreso de la Iglesia del Puente, que usted va a disfrutar con esta riqueza que Dios nos ha dado con los predicadores que vendrán. No se lo pierda y ahí nos vamos a encontrar. Dios lo bendiga. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás.
siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú nos vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí